Y bueno, estamos creando un registro de mediadores y inspectores comunitarios. Ahora están pidiendo que trabajemos con algunos municipios que había convenio. No sé, estamos generando estrategias en este contexto para tratar de territorializar todo lo que podamos, el contexto y todo lo que tengamos para trabajar para adelante. Pero hoy por hoy es difícil avanzar también, esencialmente porque, te doy un ejemplo, y debe pasar en todos los lugares. Yo hace 4 meses estoy solo, porque los espacios tienen que estar reducidos, muchos espacios de la administración no están preparados, tenés personas que trabajan con vos que o son personas con algún factor de riesgo, o son personas que tienen niños, o bueno, en este contexto se va dando así, tenemos que ir llevándola hasta que se visualice otro escenario. Pero estamos avanzando, por suerte estamos avanzando y hay mucha colaboración de las cámaras, del colegio de mobiliario, del colegio de barquilleros también. Hay como un contexto de buscar una solución y no confrontar. Entender que tiene que haber una resolución de conflictos a través del diálogo, porque en este contexto saben bien que la judicialización no le conviene a nadie. No les conviene a nadie. Esa es la realidad. Bueno, buenas tardes a los que se han sumado. Buenas tardes. Estamos con David hablando, estamos en una charla de antesala que nos está contando David de lo que es la mediación en el ámbito de los inquilinos, de alquileres, así que estaba interesante también. Pero bueno, ya que se han sumado varios, ¿qué te parece, Silvano, si largamos ya con la charla, más o menos? Presentamos a David y presentado a Pablo y no sé si conoces a todos, David. Está el doctor Lores. Al doctor Lores, por supuesto, lo conozco. Son de los emblemas que tenemos en el partido y las instituciones. Sí, lo conozco al doctor Lores. Bueno, muchas gracias. ¿Y al doctor Marín también? Sí, también lo conozco. Sí. Hola, Yayo. Hola, chicos. Sí, tenemos problemas de conectividad, pero bueno. Tenemos problemas de conectividad, digo, por ahí. Si estabas mejor, te preguntó así. Si estoy mejor, sí. Y no fue el bicho puto. Tengo una infección urinaria y estoy chocho. Bueno, mira, David, si lo ubicás, él está parte de lo que es el Consejo Consultivo, así que queríamos terminar de sacarnos algunas dudas. Así que bueno, cuando quieras, Pablo, arrancamos. Sí, a ver, Santiago, ¿estás? Por lo tenemos a Santiago congelado, no sé si está con señal. Santiago está congelado y está congelado, pero me parece que no lo tenemos con señal. Puso una foto. Ah, sí. Porque hay un partido. Hola, sí, estoy acá, nada más que estaba respondiendo. Buenísimo. Saludo a todos, bienvenidos a todos. Así que acá atento, preparado para la reunión. Y agradecerle a David la presencia, así que muchas gracias, David, por estar con nosotros esta tarde. Bueno, como comunicábamos ahí en la invitación del grupo, David Díaz es el director provincial de Asuntos Gubernamentales, que depende de la Subsecretaría de Gobierno, y bueno, el tema convocante es el tema del Consejo Consultivo Plural, así que bueno, nos viene bien para algunas dudas que veníamos teniendo y escuchar y la exposición que por ahí nos va a enriquecer en otros aspectos. David, cuando quieras empezar, estamos a tu disposición. Bueno, nada, ¿se me escucha bien? Se escucha ahí medio cortado. Ahí sí. ¿Ahí se escucha? No, sí. En realidad, primero que nada agradecerles por la invitación, a Santiago, a Santiago por la convocatoria, a Santiago por la invitación. Santiago es un viejo conocido hace muchos años, trabajamos juntos en diferentes temas. Y a ustedes por el interés, porque más allá de las imposibilidades impuestas en estos contextos, se le han ingeniado para seguir trabajando, para seguir juntándose, para seguir pensando.
Y creo que eso es importante. El Consejo Consultivo Plural, más o menos le hago un pantallazo de cómo la cronología desde lo que se formó. Hace un par de meses, se venía planteando esto de la pospandemia, ¿no? De la nueva realidad. Son conceptos que son bastante híbridos y se han venido tratando en diferentes ambientes, en diferentes ámbitos. Esto de la nueva normalidad, ¿qué va a pasar cuando esto pase? ¿O en qué contexto vamos a estar? La verdad que todos más o menos tenemos una mirada de incertidumbre. Entendemos de que esto va a pasar, no sabemos todavía porque no hay una fecha estipulada. Tenemos fe y queremos de que sea lo más pronto posible, pero por lo pronto tenemos que poder revincularnos y trabajar con estas restricciones que estamos viviendo. En ese contexto, una de las cosas que se le planteó al gobernador desde diferentes espacios políticos es un espacio donde se pueda opinar, donde se pueda discutir, donde se pueden generar propuestas y demás. Se dio esta idea del Consejo Consultivo Plural, que es un espacio esencialmente para que cualquier ciudadano, asociación u organización, club deportivo y demás pueda presentar su realidad, generar su propuesta o muchas veces visibilizar, porque si hay algo que sabemos de la gestión y de muchos lugares, que esta pandemia hay cosas que vino a desnudar, no hay realidades que se desconocían y se visibilizaron, incluidos los conflictos en muchos ámbitos. Y bueno, es uno de los puntos que más se discute y más se debate en estas propuestas. Los espacios de participación hasta ahora, porque esto la metodología de trabajo está en construcción, se han venido dando desde los espacios virtuales. Hay una página web donde cualquier persona se puede loguear, formación, hay un documento base que si quieren después se los mando, donde se habla de este nuevo contexto y de la nueva normalidad. Desde uno que puede ser discutido también, de hecho este escenario da para que se discuta ese nuevo contexto. La idea de que a través de ahí las asociaciones y las personas puedan opinar. Hoy por hoy se mandan correo electrónico, y muchas más de, yo no les quiero mentir, pero el número a hoy eran aproximadamente 80 asociaciones de diferentes lugares de la provincia mandaron su propuesta y unas 200 escribieron al correo electrónico manifestando querer participar. Que si hay mesas de trabajo, ellos quieren aportar, ellos tienen ideas o visiones de cómo se puede trabajar para adelante. Se mandaron aproximadamente 1.500 invitaciones, muy aleatorio, porque a donde se tenía el contacto. Fundamentalmente se tiene el contacto hacia asociaciones de la sociedad civil, o organizaciones, o cooperativas, o colegios profesionales, o mutuales. Absolutamente a todos, de alguna u otra forma se los intentó convocar, llevándole esta idea e invitándolos a participar. Partidos políticos también. En la actualidad, de partidos políticos, el MPN sacó un documento en la convención donde plantea trabajarlo desde la microrregión, que es esta unidad que, si bien no es nueva, ustedes desde salud y algunas personas que tengan experiencia en gestión, los conceptos de unidades regionales en Neuquén se vienen dando hace muchos años, se han cambiado el nombre, se han cambiado las configuraciones, en función de las nuevas regionalizaciones desde el perfil de desarrollo productivo, o el perfil de desarrollo económico, o el perfil de la actualidad sanitaria, si lo queremos plantear así. Pero bueno, se toma esta unidad microrregión para trabajar las zonas. Pero bueno, los partidos políticos, como le dije, la convención del MPN le largó un documento cuando se juntó hace unos 2-3 meses, diciendo que iban a elaborar un paper, un trabajo, una idea respecto a estos aportes para la nueva normalidad. El Partido Socialista envió una propuesta hace aproximadamente un mes, lo mismo que el Partido Libres del Sur. Esos son los partidos que, de hecho,
digo algo que ya salió en los medios, ¿no? Que son los partidos que se han manifestado. Y después, bueno, está el juego político también en esto. Algunos referentes políticos que se han manifestado de estos espacios del Consejo Consultivo con sus diferentes argumentos. Y algunos se han mostrado escépticos. A ver, veremos hasta dónde avanza, dónde nos invitan a participar. Bueno, a partir de ahí se va a trabajar. En una primera instancia, desde la hoja de ruta que se ha armado, está esto de llamar a todas las asociaciones, a los que les interesan realmente, que tienen el interés legítimo de participar, de alguna forma u otra lo manifiestan. Y bueno, los otros, como todo proceso participativo, muchas personas solamente les interesa opinar, o muchas personas no les interesa. Esto es legítimo y esto es así. Sí. Y bueno, la segunda instancia es rearmar estas mesas de trabajo por áreas temáticas, que algunas están predefinidas, donde estas personas o estas asociaciones que se manifestaron interesadas las integren. Hoy por hoy, desde, como digo, contexto de virtualidad. Lo mismo las microrregiones. La idea es que cada microrregión tenga su espacio de trabajo, porque la territorialidad nos obliga a esto. La realidad de la región Los Lagos, donde hoy tienen los centros turísticos abiertos, por dar un ejemplo, es totalmente distinta a la que estamos nosotros, que después de las 6 de la tarde no podemos circular en vehículo. Es una realidad y hay que entenderlo desde la lógica territorial. Y el Consejo Consultivo también tiene que hacerse eco de esa realidad. Pero, como les dije, es un espacio de construcción. Sí, nos sirve como primer escenario metodológico, esto para que lo sepan desde dónde se opinó o desde dónde se está trabajando esta hoja de ruta, lo que vivimos quienes estuvimos en el equipo de reforma política, en un contexto totalmente distinto. La reforma política tiene un escenario mucho más acotado, y el objeto, si bien era un objeto ambicioso, era un objeto acotado. La reforma política eran las agrupaciones políticas debatiendo reglas de juego, pero no era un espacio absolutamente abierto a la ciudadanía como es el Consejo Consultivo, donde tenés la Asociación de Hoteleros o la Asociación de Comerciantes de Cabiahue diciendo la necesidad de obra pública, en su Asociación de Enfermeros de Neuquén explicando su realidad, y la Cámara de Comerciantes de China Muerta. Es un concepto, o sea, es algo tan abierto, que lo que hay que empezar ahora es tratar de darle un orden para poder trabajar en un producto, o sea, siendo sintético y siendo simplista al hablar. Pero ese es el escenario y esa es la idea inicial de este si tienen alguna duda y demás, lo vamos conversando ya se lo vamos desarrollando. ¿Ya se plantearon objetivos en cuanto a tiempo? ¿Cuándo terminarían de recibir los proyectos, por ejemplo? Mirá, sí, de hecho eso lo hablamos la semana pasada. La idea es que darnos el mes de septiembre para relanzar, sobre todo en los espacios de comunicación, las posibilidades de que las personas puedan manifestarse, los que quieran, y a partir del mes de octubre ya empezar con las mesas de trabajo. Y hacer mucho hincapié, vamos a tomarnos un tiempo para desarrollar las mesas de las microrregiones o de las localidades, porque entendemos que el verdadero diagnóstico territorial va a salir desde ahí. Muchas veces uno lo entiende, que lo palpita desde la información que tiene, desde los medios, pero no, al menos entendemos que la verdadera lógica territorial tiene que ser discutida en territorio, y cada territorio tiene que poder generar la propuesta que le parezca interesante en ese momento y que le parezca oportuna y necesaria. Está bien, pero en el caso de salud, por ejemplo, abarca toda la provincia. Sí, seguro. Eso, ya, como te digo, son temáticas que se van a ir trabajando. Obviamente el espacio de salud o el espacio de la discusión sanitaria están todas las mesas de trabajo, es un eje fundamental en esto,
y tanto el espacio desde la confluencia va a tener su espacio para que las personas lo debatan ahí, como también cada microrregión lo va a tener también para discutir y traerse el diagnóstico que consideren importante. El doctor Méndez Valdemarín creo que quería preguntar. Sí, vos dijiste que se iban a organizar mesas de trabajo, y volviendo a lo que planteó Silvano, nosotros estamos pensando en algún proyecto para salud. Digo lo que me pasa a mí. No hay ninguna posibilidad de tener un espacio en salud de la provincia si la provincia no actúa. ¿Ok? Digamos. Por otro lado, lo que yo entendí del documento original no era esto, no era meternos en temas que la provincia viene trabajando, o entendí mal. Esta es una pregunta. Y la segunda es muy difícil trabajar los temas sociales, donde estaría salud, si desde una parcialidad. Por más que a nosotros esa parcialidad nos interese y sumamente, ¿no? No sé si se entiende. Sí, entendí. Como te dije, no, la pregunta es si yo entendí mal el documento, porque en el documento se dice como que se protege el Estado al gobierno como gobierno, ¿no? Sí, perdón. Sí, a ver, a lo mejor yo entendí mal, ¿eh? No, lo que el documento plantea, como todo, a ver, ¿cuál es la realidad o sea, cuál es el escenario? Los consejos consultivos, que ha habido muchos y en diferentes lugares sobre diferentes temáticas, tienen diferentes objetos. Algunos se quedan en la recomendación respecto a la temática y eso es un diagnóstico. Ese diagnóstico muchas veces no es vinculante, otras veces sí es vinculante y termina en una política pública, ¿sí? Desde esa necesidad de diagnóstico, porque cuando se sale a buscar información así es porque se entiende que es información que no se tiene. O muchas veces son proyectos que la participación es tan rica que terminan en consejos económicos sociales, con una lógica totalmente diferente, donde ya es una ley la que los regula, no tiene participación de los ejecutivos, sino que se regula desde el Parlamento. Es distinto, es distinto. Lo primero que este documento hizo es decir que la construcción o lo que se quiere hacer con este consejo no es algo que va a obligar, que tiene que obligar al gobernador de forma vinculante. Eso es lo que el documento plantea. Las temáticas a abordar, a desarrollar, las críticas, los requerimientos, porque han llegado desde la mayor variedad y desde las mayores temáticas que a uno se le puede ocurrir, porque como te digo, muchas veces es información que no se tiene y que ha ayudado para armar estas mesas de trabajo, trabajarla en diagnósticos con las áreas ejecutivas o legislativas correspondientes, porque el Poder Legislativo también es parte de este Consejo Consultivo. De hecho, el Poder Judicial también ha manifestado desde diferentes áreas, llevado la intención de generar su propuesta. Lo que el documento plantea, que es algo que dijo el gobernador cuando lo lanzó, de que no necesariamente estamos trabajando en un proyecto que después termine siendo vinculante y obligue al gobernador a algún tema en particular. Eso no quita que se puedan discutir y se necesite un diagnóstico de muchas áreas donde, más allá de que la nueva normalidad nos obligue a una forma distinta, hay muchas cosas que desde este diagnóstico se evalúan y se ven que hay que modificar. Muchas cosas en forma urgente o muchas cosas que están funcionando mal ahora.
ha ayudado mucho, por ejemplo, a discutir el tema de microrregión con el tema turismo, cuando se planteó en un primer momento la apertura del turismo por microrregiones. Bueno, son muchas cosas que se han venido dando y son diagnósticos que ya han aparecido desde este Consejo Consultivo. Pero no quita que se pueda participar en las áreas que se entiendan que es importante participar o que se tenga algo para aportar. Lo que sí es claro, y en esto lo vuelvo a repetir, es que no necesariamente esto genera un diagnóstico vinculante que obliga al gobernador a ejecutar esta política pública por sobre definiciones que él legítimamente tiene para tomar, porque es el gobernador electo, que es quien define la política pública. Te entendí perfecto. Esa era mi duda. A ver, digamos, yo sé que un consultivo no es el que decide, pero me parecía como que decía es por fuera del Estado. Y entonces para turismo lo entiendo perfecto, hasta para vivienda si querés, pero no me resultaba tan fácil para las áreas sociales. Pero ahora sí lo entiendo, ¿no? Gracias. No, por favor. Horacio. Gracias. Dino no tiene audio, Horacio. No tenés audio, Horacio. Doctor Lori está sin audio. Ahí está. ¿Ahora? Ahí está. Ahora sí. Sí, sí. No. Creo que David fue muy claro, muy preciso. Lo que se está proponiendo, me parece a mí, son ideas, propuestas, proyectos con respecto a la situación que se va a plantear en esta nueva normalidad que todo el mundo menciona y que desconocemos realmente cuándo se va a poder instalar plenamente, por cuanto no sabemos todavía qué es lo que va a pasar con la pandemia. Me da la impresión a mí de que tenemos que ir elaborando algunas ideas, no sé si proyectos, algunos papers, algunas ideas, como para ir aplicándolas en el corto o mediano plazo, con pandemia o sin pandemia, porque no tenemos idea de cuánto tiempo va a durar esta pandemia. No es un documento, un proyecto que nosotros vamos a aplicar el día que termine la pandemia. Creo que tenemos que ir elaborando y recolectando distintas ideas para elaborar propuestas que puedan servir, que puedan ser útiles para transitar mejor este camino mientras dure la pandemia. Me parece bárbaro este tema que plantea David de las microrregiones, porque tanto en el país como dentro de nuestra provincia, las realidades son muy distintas. Las condiciones ecológicas, las condiciones económicas, las condiciones de salud, por algo hay muchos más casos de COVID en unos lugares que en otros. En fin, cada microrregión plantea una situación distinta. Hay que hacer un buen diagnóstico de situación y qué propuestas se podrían ir formulando para que el gobernador y su equipo de trabajo, con sus ministros y demás, analicen las propuestas y vean si es coherente, prudente y posible llevarlas a cabo. No es una tarea fácil, porque la pandemia todos los días nos está revelando nuevas cuestiones, ¿no es cierto? Nuevos cambios, los pronósticos fallan, aquellos que decían que en el mes de julio, a más tardar en agosto, iba a ya estar en pleno descenso el número de casos, y vemos que eso no está ocurriendo, al contrario, estamos aumentando. La provincia va a tener serios problemas, por ejemplo, en el área de turismo. Ya se viene el verano y es casi seguro, nadie puede asegurar que va a ser así o no, pero yo pienso que es casi seguro que el turismo va a estar como estuvo en el invierno, totalmente, digamos, disminuido, minimizado en función de las restricciones para viajar, etcétera. Entonces, creo que tenemos que ir avanzando incluso más, elaborar un proyecto abierto para ir adecuándolo, tal vez, no sé, mensualmente, una cosa así, en función de cómo se va desarrollando la pandemia. Y más que proyectos, yo hablaría de ideas y de medidas concretas que se pueden ir tomando en cada área, digamos, no digo para confrontarlas con las que el gobierno está tomando en este momento, o el Ministerio de Salud, sino para colaborar con ideas que puedan servir para mejorar la
las medidas que se están tomando, ¿no? Yo creo haber interpretado, David, que por ahí más o menos marcha esta cuestión, ¿no? Exactamente. No sé cómo, supongo yo que, por ejemplo, en el área de salud, el Consejo Consultivo va a recibir muchísimas propuestas, más aún si están participando distintos partidos políticos que tienen por ahí ideologías distintas con respecto a lo que es un sistema de salud, cuál es el rol del gobierno, cuál es el rol de la población, cómo se financian, etcétera. Pero bueno, el Consejo Consultivo tendrá que analizar y filtrar todas estas propuestas para ver cuáles les pueden resultar de utilidad al gobierno. Es así, Horacio, como planteás. La verdad, y esto lo digo en la confianza de la reunión, no son tanto los partidos los interesados por ahora, porque los partidos hacen el doble juego, y quienes trabajamos en política sabemos la política está así. Una cosa se manifiestan por los medios, ha tenido mucho ruido, se han manifestado diferentes, sobre todo espacios opositores, pero la verdad a la hora de plantear una propuesta no han generado nada. De hecho, ayer salió un funcionario provincial a decir, de forma coloquial, todos los conocemos a Giancaspilo y la forma de expresarse, que dijo, no se les cae una idea. O sea, están criticando, están cuestionando todo lo que estamos planteando en el contexto de pandemia, no les gusta, pero no se les cae una idea. Puede gustar o no gustar. La realidad, en lo que hace a los papeles, vemos mucho más fuego en medios que propuesta concreta. Sí hay propuesta de las asociaciones que trabajan estos temas. Las asociaciones que trabajan estos temas, que están bloqueadas, que están conformadas por profesionales de diferentes áreas de salud, sí manifestaron, algunos han enviado sus propuestas y otros manifiestan que las están trabajando hacia adentro para generar sus aportes. Eso sí ha sido muy productivo y se han comunicado bastante. Me parece, yo creo que hay mucho para analizar y para llegar a la formulación de propuestas concretas, ¿no? En el campo de la atención médica, en el campo del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, el análisis por ahí de las medidas que se están tomando en la provincia, a ver si de un grupo como este, por ejemplo, puede salir alguna propuesta distinta o alguna crítica a las medidas que se están tomando. Yo, por ejemplo, esto es absolutamente personal y no es una crítica ni mucho menos, pero no entiendo muy bien por qué se prohíbe la circulación de vehículos a partir de las 18 horas, que es las horas en que la gente está más en su casa. Creo que el argumento es evitar las reuniones sociales, pero las reuniones sociales en los barrios se hacen caminando unas cuadras, o yendo en bicicleta, o movilizándose de otra manera. No lo digo como una crítica, lo digo como un ejemplo, ¿no? De una medida que se podría, por ejemplo, discutir y proponer a lo mejor una medida diferente. De hecho, fíjate, Horacio, funciona lo que decís, que dos intendentes del MPN, como de Zapala con Carlos Hodman y hoy Mariano Gaido, se manifestaron en contra de esto. Que a partir del sábado vuelven hasta las 20 horas. Se manifestaron en contra de eso y generaron sus resoluciones para no hacer caso a las 18 horas, porque también hay una presión del comercio muy grande. Pero dos intendentes que estaban absolutamente alineados con todas las definiciones que se han venido dando, ya se manifestaron en contra. Plotier fue el primero, digamos, ¿no? Plotier fue el primero. Sí, Yayo. Buenas tardes. Hola, Sole. Hola, ¿qué tal, Soledad? ¿Cómo va? Sí, Yayo. Sí, a mí me gustaría que cuando alguien se opone a una medida como la que tomó el gobernador de las 18 horas, hiciera una propuesta, a ver, porque de esto se trata, de cómo disminuimos el número de casos de COVID. Porque lo que intentó el gobernador, no sé si con más suerte o menos suerte. Perdón, Yayo. Guarda que se corta, Sí, Yayo. se va a cortar y te vas a quedar con la mitad de la idea. Ahí nos acaba de avisar Dino que nos queda menos de un minuto, ¿sí? Nos reconectamos. Lo hago cortito. Lo que intentó el gobernador era disminuir el número de casos. Entonces, si la respuesta es no a las 18,
si a la 20 alguien, un intendente toma una actitud así, es porque tendrá otras herramientas para disminuir el número de casos. Porque yo no sé cómo va a ser la provincia. Es decir, no es que no tenga ninguna opinión. Sí tengo opinión. Pero la disminución del número de casos es trascendente hoy en Neuquén. No va a dar nada abasto. Leí que el Castro Rendón ha tomado medio piso más del tercer piso, es decir, tercero, quinto y terapia. El Buque Roldán incorporó áreas de circulación pública. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo no sé si hoy lo charlábamos con Pablo, perdón, Yayo, hoy lo charlábamos con Pablo Bonet, tal vez pueda ser interesante, no es de nuestro partido, pero puede ser interesante. Lo discutimos en una de las reuniones anteriores, de hacer una encuesta. No sé si se ha hecho alguna encuesta, David, respecto de la pandemia específicamente. ¿Encuesta respecto a qué tema específico? Mirá, hay una respuesta que nos llamó la atención, se la compartí a Pablo, porque justo la vi así en el último momento al salir de mi oficina. Estaban entrevistando a Mercedes Lamarca, hicieron varias preguntas, pero una, mirá qué contradicción, ¿no? Hay muchísima información en los medios de comunicación. Sin embargo, el 70% de los encuestados dice que desconoce cosas básicas de la pandemia o de la enfermedad. ¿Podrías repetir? Se cortó un poquito. ¿Desconoce qué? Desconoce cosas de la pandemia. O sea, hay tanta información. Hoy en un diario que leí, daba todos los datos de quiénes se contagian, a qué edad se contagian, qué mortalidad tenían. Estaba muy interesante. Son 102 casos nada más en Neuquén. Los muertos. 102 casos son los que fallecieron. Los fallecidos. Y en esos 102 se vio que cosas hacían que fallecieran las pacientes. Y ayer salió el mapa epidemiológico de la ciudad, marcando barrios, que son cosas que ya la gente que estaba haciendo el detectar decía, frente a lo que muchos planteaban, viste que había una idea dando vuelta, que yo la escuché muchas veces, de que esto de que en el oeste la gente no se estaba cuidando. Era una idea instalada, esa es una realidad. Y ayer los números nos muestran que la mayoría de los infectados están en el área centro-sur de la ciudad, no en el oeste. El área centro hoy es el área más grave. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Es que se cuidan o es que al estar expuestos generan defensa? Eso no te lo sabría decir, eso es un tema que no sé si alguien lo puede responder. Claro, lo que pasa es que en realidad nos vamos a contagiar todos. Más, menos, depende de la cepa, nos va a ser peor o nos va a ser más o menos. Ahora, hay que ver si el encierro no ha provocado tantos contagios, porque los del centro somos los que más encerrados nos quedamos. Yo creo que existe Cayo y Horacio pidieron la palabra. Pablo, no sé si vos llevas registro o algo, ¿no? Ahí voy anotando. Sí, doctor Lore. Gracias. Creo que el problema es más o menos así. Lo que hacen todas las medidas que se están tomando en este momento, en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, son medidas que tienen por finalidad ralentizar, retrasar el avance de los casos, no disminuir en el sentido de vencer al virus porque uno se encierra en la casa. El virus en algún momento entra porque se va desplazando de los lugares donde ya hay muchas personas que han contraído la enfermedad y hay muchas personas por lo tanto inmunes, entonces se va desplazando hacia otros lugares
donde hay muchas personas que son susceptibles. Esto es lo que ocurrió con Neuquén, por ejemplo. Neuquén estuvo bastante tiempo, después de la gran cantidad de casos que estaban ocurriendo en el AMBA, Neuquén tenía muy poquitos casos o ninguno. Y de pronto empezaron a aparecer los casos, porque el virus se va desplazando de un lado a otro. Es decir, lo que hay que tener en claro es que el aislamiento y las otras medidas restrictivas sirven para frenar la llegada del virus, digamos, pero una vez que el virus llega, se transmite rápidamente. Y obviamente el ralentizar la llegada del virus le permite a los sistemas sanitarios, fundamentalmente, adecuarse un poco mejor de lo que están para atender a los pacientes que evidentemente van a llegar diariamente o en un cierto periodo de tiempo en mayor cantidad. Después ¿Perdón? No, alguna voz que se metió ahí. Después hay otra cuestión. Los propios organismos, por eso la gente dice que está confundida o que no conoce las medidas y lo demás. Los propios organismos encargados de conducir, digamos, las medidas contra la pandemia, a veces son contradictorios en forma inconveniente. Yo, por ejemplo, leí recién, ayer o antes de ayer, que el director general de la Organización Mundial de la Salud decía: ahora no hay que saludarse con el codo, porque codo con codo no se respeta la distancia de los 2 metros, la distancia social. Hay que saludarse a una distancia de 2 pasos o 2 metros, poniéndose la mano en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice: pero como este hombre hace un mes nos decían que el codo era la manera de saludarse, ahora nos dice que no sirve. Entonces quiere decir que todo eso que estuvimos haciendo lo hicimos mal. Probablemente, yo creo que tiene razón, porque no se puede mantener la distancia de 2 metros si uno se toca el codo con otra persona, pero quizás fue inoportuno que lo diga la máxima autoridad de salud, contradiciendo algo que se venía haciendo ya como una costumbre. Quizás lo tenía que haber dicho un funcionario de otro nivel, empezar por decirlo como una recomendación, no en forma terminante. No sirve el codo con el codo porque no se respetan los 2 metros. Ahora hay que saludarse poniendo la mano en el corazón. Todo eso hace que la gente dude de las informaciones que reciben, más aún cuando esas informaciones provienen de las máximas autoridades de salud. Yo creo que hay que ser muy prudente en esto, y creo que la Organización Mundial ha cometido algunos errores. Es lo mismo que le pasó al ministro de Salud, que, como dijo ya el otro día, es un hombre muy capaz, el ministro de Salud de la Nación. Cuando empezó la epidemia, y dijo: nosotros nos tenemos que ocupar del dengue y del sarampión, este virus no va a llegar, o va a llegar dentro de mucho tiempo, etcétera, etcétera. Eso le quedó grabado para toda su gestión. Cada vez que se habla del ministro de Salud de la Nación, alguien le recuerda eso que dijo en forma un poco imprudente cuando empezaba la epidemia. Pero no hay que hacer caso. Hay también una enorme cantidad de mensajes falsos que circulan por los medios de difusión. Uno recibe diariamente en el teléfono mensajes de que hay que usar tal medicamento, que tal otra cosa no sirve. Ahora están los cordobeses defendiendo a ultranza el ibuprofeno en spray, nebulizaciones. No hay ninguna comprobación de que realmente eso sea efectivo, más allá de una comprobación empírica, porque no hay este virus. Perdón que me extiendo un poquito en esto, pero es para que se comprenda también que la gente tiene razón cuando dice: estoy confundido, no sé qué es lo que tengo que hacer. No hay ningún medicamento, ninguno de los que se están utilizando actualmente, que sean eficaces, comprobados, viricidas, comprobados, en la lucha contra este coronavirus. Todos es un conjunto de medicamentos antiinflamatorios, todos, excepto la transfusión de plasma, que tampoco está, de plasma de convaleciente, que tampoco está comprobada científicamente, porque se empezó a aplicar sin haber hecho un estudio epidemiológico a doble ciego, randomizado, con gente que recibía placebo y gente que recibía el suero, para ver cómo funcionaban ambos grupos. Se empezó
a utilizar por una cuestión de urgencia, cómo se utilizan los corticoides, los anticoagulantes, algún antibiótico, el remdesivir, que es un antiviral, etcétera. Pero no hay ninguno, hasta ahora, ojalá que se descubra pronto, no hay hasta ahora ningún medicamento que sea totalmente, que tenga eficacia comprobada. Entonces, todas estas noticias que llegan confunden a la gente. A mí me llegaron varias preguntas, incluso de mis familiares, que me mandan mensajitos preguntándome si el ibuprofeno es bueno para combatir, para tratar la enfermedad. Y no está comprobado, simplemente son opiniones. Sí, Yayo, ibas a decir algo. Sí, no. Lo que Horacio decía hace un rato es cuáles son las medidas concretas, ¿no? Porque esto que estaban diciendo recién, que una dirigente política no tenía suficiente información, bueno, no la tiene porque no quiere, o no la tiene porque es el juego político para criticar la medida que tome este gobierno. A ver, yo sí creo que hay un error, y creo que el error es no testear mucha gente, mucha más de la que estamos testeando. De hecho, ahora se empieza a testear más. No sé por qué no se pudo hacer, porque esto se hace en la provincia de Neuquén, nos lo enseñó don Enrique Sader, allá ¿por qué año, Horacio? Enrique nos debe haber venido enseñando esto desde fines de los 60. Apareció tuberculoso y uno tenía que hacer el control de foco, ¿sí? Y detectar todos los convivientes y hacerles puto a todos los convivientes. Y si bien no era el bacilo tuberculosis un bicho tan contagioso como este, pero aprendimos todos los médicos que estaban en el interior a mirar los esputos, a teñirlo y a mandarle cada tanto un poco para que así nos controlara si estaba bien lo que estábamos haciendo. Pero Enrique nos decía, tenés tanto, te faltan tantos todavía, ¿sí? Y estabas en el traste del mundo, a 1000 kilómetros, a 500 kilómetros, y Enrique te decía, no, faltan, tenés que mandarme 2 más todavía de ese tuberculoso que tuviste. A ver, es cierto que no hemos seguido los contactos y por eso es que tenemos lo que tenemos. ¿Cómo se hace esto? Con test. ¿Cuánto cuesta cada test? $4. Bueno, quizás la provincia no lo tenía. Pero acá sí que hay una crítica a la nación. La nación decretó la emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria significa usar los recursos no solamente para los organismos nacionales, porque ante una emergencia sanitaria en el país, la nación puede tomar acción de donde quiera. Eso se llama emergencia sanitaria. Lo demás es mentira. ¿Sí? Entonces digo, ¿cuáles son las medidas concretas para lo que está planteando el doctor? El doctor nos está planteando, no es que le vamos a ganar la partida al bicho, esta la sabemos. ¿Cómo hacemos que entren más lentos para que alcancen? Miren, muchachos, hay enfermos de COVID, un amigo nuestro que está en esta mesa está con COVID. Se llama Luis, no voy a decir el apellido. Bueno, él lo puso. Pero hay médicos enfermos en el Buquet, en el Heller, en muchos lugares. Entonces digo, tenemos que cuidar nuestro personal. ¿Cómo cuidamos nuestro personal? Que no estén agotados. Esto sería lo menos que tenemos que hacer. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Alargar la curva de nuevo. Y si para eso hay que dejar de circular a las 6 de la tarde,
nos joderemos un poco todos. No se va a fundir. Pero a las 6 de la tarde, doctor, goza de buena salud el auto nada más. Vamos a guardar el auto porque a las 6 de la tarde no podemos salir más y eso nos va a parar el contagio. No, a las 6 de la tarde se puede salir a caminar, es una incongruencia. Y bueno, es más seguro ir en el auto que caminando. Bueno, ¿cuál es la medida concreta para disminuir los casos si esta no sirve? Pablo iba a consultar algo o iba a proponer algo. No. Quería consultarle, aprovechando que está David, dos consultitas. Una, antes de que terminara el primer bloque, hace un ratito, comentaste que en el ámbito de salud, en la temática de salud, te habían llegado al Consejo varias propuestas o ideas o proyectos, y quería saber si eso es del área privada o si lo tenés identificado, o el sistema de salud público. ¿De dónde es lo que más se está recepcionando, más que nada? Recuerdo, no lo tengo muy fresco porque es un informe que estamos armando, pero recuerdo una propuesta de la Asociación de Enfermería de Neuquén, Sí. que se contactó... ¿Del sindicato o la asociación? Los dos. Hay Más. dos propuestas de enfermeros. Más. Sí. Darío más. Y ay, no me voy a acordar el nombre en este momento, de una señora que se contactó, les pido disculpas si quieren después le mando... Perdón, Churrarín. Churrarín. Ella, Alba Churrarín. Alba Churrarín no está a cargo de la asociación, pero bueno, fue un poco la que hablé muchas veces con ella, me llamó, porque además fue muy gracioso lo de ella, porque no sé cómo empezó a pedir teléfono y terminó hablando, me parece que con el gobernador, sin saber a quién llamaba. Siempre lo va a hacer. Y habló con la ministra, y me llegó un mensaje de la ministra, esto lo digo en confianza, somos un grupo de compañeros también, y me dicen, te pido por favor hablar con esta señora que tiene una propuesta para mandar, y yo no se la puedo recibir ahora porque estoy en un Zoom con la jefatura de policía, estaba en ese momento, algo así. Pero sí, ellos fueron unos de las personas que, por dar un ejemplo, pero también el Politécnico Neuquén, el director del Politécnico Neuquén también llamó y escribió. Hay varias asociaciones, pero recuerdo bien lo de Churrarín porque, como repito, no sé que con la ministra habló seguro, pero creo que también llamó al gobernador, algo así para poder manifestarse y participar. La otra consulta, ahí breve, es que yo creo que en el manejo que ustedes van a tener, porque van a tener mucha información, ¿en qué medida participa o tienen contemplado todo lo que es Big Data, digamos, para trabajarlo? Si va a ser también manejado por los sistemas informáticos de la provincia, o ustedes mismos como consejo lo están aplicando, lo van a aplicar, porque como decían hace un rato y exponía el doctor Lores, lo que dice el doctor Méndez Valdemarín, ustedes se van a ir nutriendo de un montón de situaciones que van a estar, no sé si abrumados, pero con un nivel de que hay que administrar después. Y bueno, algunas, es verdad, ponerlo a disposición a corto plazo y mediano, obviamente, y después se verá cuando se salga de la situación de pandemia. Pero ¿cómo está contemplado el trabajo con Big Data? Si nos podés contar un poquito. En realidad estamos trabajando con el soporte técnico que tiene la provincia. Todo lo que es el asesoramiento de lo que es infotecnología es la Oficina Provincial de Tecnología, que es la OPTIC, que es la que nos hace el soporte. La OPTIC y la Secretaría de Gestión Pública, creo que se llama Modernización ahora, cambian los nombres, que es la que tiene el programa de integrabilidad de la provincia, junto con la OPTIC. Bueno, la OPTIC depende también de esa secretaría. Son las personas que están haciendo todo el soporte técnico e infotecnológico que estamos necesitando. David, suponete que, porque viste que recién charlábamos con el doctor Lores y con el doctor Méndez Valdemarín, y también Soledad se agregó, pero bueno, suponete que nosotros propongamos algo distinto para bajar la curva, algo distinto. Este no va a ser el ámbito, ustedes no lo van a trasladar al Ministerio de Salud para que lo consideren, o sí.
En realidad va a la mesa correspondiente y la información, el área ejecutiva correspondiente a cada mesa está informada de todas las propuestas y de las personas que están interesadas tanto en participar como las que elevan las propuestas. ¿Sí? Que podríamos hacer una propuesta. No entiendo por qué no es pospandemia entonces. No, porque se está trabajando, a ver, no. El producto es la nueva normalidad. En el medio se van generando diferentes propuestas y esas propuestas al momento de ponderarla, algunas son a corto, mediano y largo plazo. Le voy a dar el ejemplo de lo que seguimos habiendo. A lo mejor el tema sanitario es el tema más complejo y de hecho, como ustedes lo plantean, trabajarlo hasta microrregionalmente no tendría mucho sentido cuando hay una realidad que tiene que ser en todo el territorio de la provincia de forma uniforme. Pero específicamente, más allá de lo que es pospandemia, se habló recién del tema del turismo. El tema turismo, muchas de las propuestas, el Consejo Consultivo, los intendentes de las microregiones, lo están utilizando para empezar a debatir con las diferentes cámaras y los diferentes espacios la realidad que tienen ahora para acondicionar la pospandemia. Pero muchas cosas se están trabajando ya ahora. Están apropiando este espacio para debatirlas ahora dentro de sus territorios. Está bien, perfecto. Yo quería decir que, digamos, la brillante exposición que nos hizo David ya nos despertó esta discusión sobre la situación actual y qué propuestas habría que tomar y demás. Así que me parece que fue tremendamente valioso lo de David. Y me parece muy valioso también lo que dijo el doctor Méndez Valdemarín con respecto al control de los focos. A mí me parece, y es una posición que creo que muchos comparten, que el aislamiento igualitario para todos los ciudadanos tiene muchas desventajas, entre ellas las ventajas de tipo económico, porque la gente no puede vivir sin trabajar, hay mucha gente que no tiene dinero para llevar la comida a sus hijos, etc. Creo que el aislamiento tiene que ser segmentado y está reservado en mayor grado para aquellas personas que son mayores de edad, que son los sujetos de mayor riesgo. Pero si sabemos que el 80% de los jóvenes son asintomáticos u oligosintomáticos y se curan en corto plazo, lo que hay que hacer es el control de focos, como decía. Esa gente tiene que salir a la calle, tiene que trabajar, tiene que estudiar, y hay que hacer un control estricto y rápido de los focos. Donde aparece un caso, ahí rápidamente tiene que estar el Estado testeando, aislando a los positivos y tomando las medidas que correspondan. Porque este virus, yo no conocí nunca, no leí nunca, no sé, el de la gripe española si habrá tenido una característica similar, allá por el año 1918, es tremendamente contagioso. Si una persona contagia a 3, llega un positivo a una casa donde hay 5 personas, esas 5 personas se contagian y transmiten rápidamente a otras 3 y se establece una red de contagios que ya es imposible controlar. Entonces el testeo, digamos, el control del foco donde aparece un caso tiene que ser inmediato. Es decir, más allá de los testeos masivos, yo creo que las medidas correspondientes, me parece que es más importante hacerlo con el control de focos. En algunos lugares se ha hecho, por ejemplo, en Suecia, que algunos dicen que es el modelo a seguir, han procedido de esa manera. Nunca han tenido un aislamiento total y simplemente hicieron el control de los focos e iban aislando a todos los contactos de ese foco. Pero cada país tiene su realidad distinta y dentro de nuestro país, que es tan heterogéneo, las realidades también son distintas. Pero me parece que es muy importante lo que dijo el doctor Méndez Valdemarín y muy importante también la orientación que le dio a esta charla, que nos aclara muchas cosas que se venían planteando en las últimas reuniones de este Zoom, lo que nos dijo David, de cómo proceder. Ahora nos queda la tarea para el hogar de empezar a escribir algunas cosas, algunas propuestas. No sé cuánto tiempo nos queda en realidad. No, más de 10 minutos que quedan, me parece. Bien, buenísimo. Tengo 4 temas, si quieres se los largo. Listo, Uno se lo largo, Horacio, que es su delirio desde los años 80.
que es la participación comunitaria, a la que le sumaría una nueva que se llama intersectorialidad, que por suerte, por lo menos en el Consejo Consultivo, en la última reunión yo la vi muy clarita a la intersectorialidad. Esto digo, ¿cómo te llamas, Darío? David. Digo porque es bueno decírselo, yo lo vi. La otra es accesibilidad, la otra es financiamiento. Hoy vos me mandaste, Silvano, algo de financiamiento del BIT. La gente cree que todo esto es gratis. Yo no sé de dónde van a salir los recursos para hacer frente a esta pandemia. Viste que el concepto de que si vos vas y no pagás es gratis. Después quien pone la plata, bueno, está pastado, ¿no? Entonces no es gratis, Silvano. No es gratis. Vamos a tirar un poco para arriba. Es gratis para el sabe lo que nos costaba cerrar los presupuestos cuando no nos alcanzaba la plata en el año. No, está bien. Es gratis para la persona que va. El que recibe el servicio no tiene que pagar nada. Entonces lo toma como si fuese gratis. Vos tenés razón que atrás de eso hay alguien que tiene que poner la plata. Bueno, esto es un modelo de atención determinado que ojalá haga el curso, porque en realidad hay 3 modelos de atención en el mundo que uno pudiera visualizar como macro. La provincia de Neuquén es un espécimen muy raro. Yo estoy seguro que estamos gastando mucho más que todas las demás provincias. Estoy seguro, aunque no lo sepamos. Y yo estoy seguro que la provincia está haciendo un esfuerzo infinito. Y también que si Mercedes Lamarca hoy tiene poca información, para después poder decir que el gobierno no le informó. A ver, no nos engañemos, acá nos conocemos todos, la manguerita la pinchamos entre todos. A ver, yo tengo estos temas: participación, accesibilidad, intersectorialidad y financiamiento. Yo los anoté ya. Los anoté para que los tiremos y empecemos a ver qué hacemos. Yo también propondría un tema, que es cuál es el futuro del sistema de salud de la República Argentina. Es un tema para mí es fundamental, porque lo que ha ocurrido en el país en los últimos años, y probablemente se esté viendo también en esta pandemia, es que el Estado, tanto el Estado nacional como los estados provinciales en materia de salud, han ido resignando una gran cantidad de posiciones, de recursos, etcétera, que se han dejado en manos de los sindicatos a través de las obras sociales, que les proveen una ingente cantidad de recursos que nadie sabe muy bien cómo se los maneja, porque hay un mínimo escaso control por parte del Estado de los fondos que recaudan las obras sociales, la medicina prepaga, etcétera. Tal es así que hoy en día es más importante en términos de número de camas, de personal, etcétera, el subsector privado que el subsector estatal, y el subsector privado a su vez se nutre de los fondos que le proveen las obras sociales, porque las obras sociales no tienen prestadores propios, efectores propios, tienen prestadores contratados al sector privado. Me estoy hablando en términos muy generales. Claro. Ningún gobierno desde que se estableció este sistema, en la época de Onganía, cuando Manrique era ministro de Bienestar Social, en 1970, la ley 18.610, que instauró este régimen de obras sociales, que le dio casi todo el poder económico del manejo de la salud a los sindicatos, ningún gobierno tuvo las espaldas suficientes como para tocar esos fondos que manejan exclusivamente las obras sociales. Salvo en el gobierno de Menem, que se hizo algo cuando se desregularon las obras sociales y los afiliados tuvieron la posibilidad de pasarse alguna otra obra social. Eso fue lo único que cambió desde el año 70 hasta la fecha.
Entonces el Estado cumple un papel casi secundario, y estamos con un sistema que nadie se ha atrevido a cambiar. Cuando hubo un intento de cambiarlo, en el gobierno de Perón del año 73, 74, 75, antes de morir salió la ley del SNIT, Servicio Nacional Integrado de Salud, que prácticamente murió antes de nacer. Y en la época de Alfonsín, cuando era Aldoneri el ministro, se intentó crear un seguro nacional de salud que cubriera al 100% de los habitantes del país, y esa ley también fracasó. De modo tal que me parece que estos son temas para analizar en la pospandemia, si queremos realmente cambiar, modificar situaciones que son realmente muy perniciosas para el país. Bueno, este es uno de los temas que a mí me parecen centrales. Bueno, Sara tiene para comentarnos ahí una idea, un proyecto que presentó el Consejo. Sin audio, ahí sí. Ahí. Bueno, yo le quería contar que yo soy intérprete de lengua de señas, como les comentaba cuando me presenté, y en esta situación de pandemia, las personas sordas, que es un porcentaje muy alto acá en Neuquén, están sin acceso a la información. Entonces, yo presenté esa propuesta porque desde el año pasado vengo trabajando con los hospitales capacitando al personal, médicos y de la parte administrativa, y bueno, este año no se realizó. Entonces yo presenté la propuesta de volver a hacer las capacitaciones y también de abrir una línea especial para las personas sordas, que se les pueda brindar la información de todo esto, porque ellos andan desesperados buscando a quién le puede decir qué es lo que hay que hacer, cuáles son las nuevas medidas, porque Canal 7 tampoco tiene intérprete, entonces ellos tienen que andar, ni tampoco ponen el subtítulo para que ellos puedan saber qué es lo que se puede, qué es lo que no. Entonces yo presenté ese proyecto a la ministra, no sé si habrá llegado, hasta ahora estoy esperando el llamado. Voy a tener que hacer... ¿Lo tenés escrito, Sara? ¿Cómo? ¿Tenés escrito el proyecto ese? Sí, yo lo tengo y lo presenté. Es más, hay mucho interés de parte de la gente de capacitación del Ministerio de Salud, que ahora está a cargo de una psicóloga, pero se corta, no hay acceso para que pueda llegar a quien toma las decisiones. David, ¿se le podrá canalizar el proyecto este? Yo se lo presentaste a la ministra, está dentro de lo que tiene la ministra que hacer. El Consejo Consultivo en esto funciona con otra autonomía. Nosotros nos llegan propuestas de diferentes lugares y la propuesta que llega tiene nombre y apellido y se canaliza. De hecho, ese es el mandato que tenemos. No es que ante cualquier propuesta nosotros llamamos automáticamente a las autoridades del área y le pedimos, llegó esto, ¿qué les parece? No, se encamina y se va a trabajar en la mesa, independientemente de que esté en agenda o no de cada ministerio. Tiene esa autonomía para poder funcionar. Lo que podés hacer, si querés ya sumarlo a esto, es enviarlo al correo electrónico que es consejoplural@neuquén.gov.ar. Envía la propuesta ahí, ya sea como grupo o en calidad tuya personal, y la propuesta queda integrada a todas las propuestas que se trabajen para adelante. Dale, genial. Y bueno, y vuelvo a ofrecerle. No quita que sea política pública del Ministerio de Salud, eso es otra cosa aparte. Eso es algo que cada ministra define, que cada área define dentro de su esquema. Acá lo que nosotros estamos haciendo es, muchas de estas propuestas que además se presentan a los ministerios, las estamos trabajando en forma autónoma para que se sepa que en este diagnóstico post-pandemia hay ciudadanos y hay organizaciones que entienden de que esto es importante. Eso es algo que quiero dejar claro respecto al funcionamiento. Bien, y vuelvo a dejar abierto por si alguien necesita o cuando se vayan sumando propuestas para ayudar a la elaboración de los proyectos, pueden contar conmigo. Bueno, gracias. Bueno, Mirta, vos querías hacer alguna... Un poco dejar en claro algunas de las cosas que había dicho David, bueno, esto de presentar proyectos, que me quedó, porque estuve anotando así los tiempos y demás, esto que es septiembre, ustedes todavía están con todo lo que recibiendo comunicaciones y demás, comentaste, y ya en octubre tratarían de empezar a trabajar con las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo. Exacto. A pesar de que en octubre empiecen con las mesas de trabajo, igual se van a seguir recibiendo algunos proyectos e ideas. Mira, es algo como te dije, la hoja de ruta, hay una hoja de ruta primera que no tiene plazos.
lo que tiene son diferentes etapas. La idea a esa hoja de ruta es ponerle plazos ahora, porque a ver, la intención es no dejar a nadie afuera, pero tampoco podés tener esto abierto 2 años porque quien presentó una propuesta ahora se ve licuado en el tiempo y dice, bueno, a ver, lo que hice quedó en la nada, que se vean reflejados en esta mesa de trabajo. Pero por eso hay que darle una buena difusión ahora a este relanzamiento del Consejo. En esa nueva difusión vamos a transmitir un plazo, pero los canales de comunicación para generar propuestas van a seguir abiertos. La idea es, una vez que esté iniciada la mesa, que todas las personas hayan podido previamente manifestar su idea o presentar su propuesta. Personas, asociaciones, organizaciones, todo. Mi consulta venía por esto, como estamos trabajando y ahora surgieron unos temas interesantes para armarlo, entonces presentar algo y tratar de presentarlo antes de fin de mes, porque sería lo correcto, entonces para ponernos a trabajar rápido. Sería lo ideal. Muchas gracias. David, ¿podés reiterar el correo, decía Sara, para poder mandarlo? Consejo plural, ahí lo estoy anotando en el chat, que están todos, es consejoplural@neuquén.gov.ar. Ahí está, perfecto. Ahí te queda Sara también. Bueno, nos quedan 2 minutitos, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta dentro de esos 2 últimos minutos. Tengo que agradecer, en mi caso, porque nos quedó ya más claro y tenemos algunos temas y ver qué hacemos y ya ponernos a trabajar y presentar cosas. Me parece que está interesante, no perder los espacios. Gracias, David. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, David. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la participación y a disposición en todo lo que necesiten, cualquier cosa, cualquier duda, ya sea el correo o bueno, está Santiago, que es una persona con la que tengo contacto permanente, le pueden pedir mi teléfono, nos comunicamos en todo momento para todo lo que haga falta y ir sumando en esto o en los temas que vamos trabajando y que pueda sumarse, no solo como funcionario, sino como compañero. No sabes dónde te metí. No, pero a disposición. David, agradecerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A usted. Hasta el perro agradeció, ¿viste? Ahí se escucha un perro. Sí, bueno, ya se va a cortar, así que, bueno, muy linda la reunión. Hoy cerramos más prolijo, sí. Sí, hoy. Gracias, doctor Lore. Gracias a todos. Bueno, saludos a todos. Gracias a todos. Y cuídense. Hasta luego. Sí, cuídense. Gracias, Sony. Gracias. Nos vemos. David, este fin de semana hay reunión por Zoom con el Consejo Consultivo. Nos reunimos todos los días.